Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Hola, mi nombre es Claudio Esparza y los invito a ver la plática La versatilidad de las resinas nanohíbridas en el consultorio dental. Acompáñenos. Hola, gracias por la invitación y gracias por la presentación. Vamos a hablar el día de hoy sobre la versatilidad de las resinas nanohíbridas en el consultorio dental, dado que los pacientes cada vez son más exigentes en la estética, en la rapidez de los tratamientos, en la duración y sobre todo en la hipersensibilidad que no se presente o que sea mínima y muy fácilmente de controlar. Y esto lo podemos lograr gracias al avance tecnológico que nos ofrecen las empresas productoras de materiales dentales, que nos dan muchas opciones y lo hace versátil. Una resina nanohíbrida nos puede ayudar para hacer restauraciones tanto directas como indirectas, nos ayuda a hacer planeación de tratamientos, hacer tratamientos de transición, hacer tratamientos definitivos, o hacer un mock-up, que es una maqueta de cómo podría quedar el tratamiento y que el paciente tenga una visión más real de cómo quedarían estos, hablando de manera protésica. Entonces, la verdad es que las resinas nos ofrecen muchas ventajas, nos ofrecen la facilidad de tener en el consultorio muchas armas para poderle brindar al paciente esa versatilidad, y además con muy poca infraestructura, lo cual hace que muchos colegas pueden tener acceso a este tipo de restauraciones estéticas. Bueno, entonces la presentación es esta, es la versatilidad de las resinas nanohíbridas en el consultorio dental. Mi nombre es Claudio Esparza. Y bueno, pues ya algunos me conocen, trabajo para la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, y tengo ya algunos años impartiendo algunas materias del área clínica, como es operatoria dental y clínica integral, y estas materias es justamente lo que hacemos con las resinas, es la aplicación clínica y por supuesto conocer todos los protocolos y todos los procedimientos para poder trabajar este tipo de materiales. Bueno, más o menos una sola diapositiva en cuestión de historia sobre el nacimiento de las resinas en los años 60, que es un material que ha evolucionado muchísimo a lo largo de la historia y en muy poco tiempo ha tenido mucha más evolución que otros materiales restauradores. Eso lo que nos ayuda es a mejorar, a ampliar cada vez más las posibilidades de restauración, a ser más predecibles, más durables y sobre todo más estéticas.
y eso al paciente pues obviamente le agrada mucho y a nosotros también porque nos hace hacer tratamientos más predecibles. La resina nanohíbrida o las resinas como tal, los restauradores de resinas, los tenemos que tomar como una opción a la restauración dental. Es una opción que puede estar como primera opción en cuestión de un metal, sobre todo por los componentes de estos. Ahora hay muchos pacientes que no están de acuerdo tanto en los componentes de los metales como en la parte estética. Tenemos grandes ventajas, principalmente la ventaja de estética y función. Ahora la gama de tonalidades, la gama de colores y sobre todo las opacidades que nos ofrecen los fabricantes nos ayudan a ser muy similares a los dientes naturales. La posibilidad de caracterización de forma, color, textura y todas las características ópticas de los dientes naturales nos ofrecen también estas ventajas las resinas actualmente. Al ser materiales plásticos no es un conductor térmico ni eléctrico, eso nos ayuda a que sean muy predecibles en la cuestión de hipersensibilidad postoperatoria, por supuesto siempre junto con los protocolos adhesivos para que estos tengan un buen desempeño. Libre de materiales tóxicos como lo es el mercurio, que ahora, aunque siempre ha sido una controversia el hecho de los materiales a base de mercurio, a base de amalgama, finalmente lo tenemos que buscar o tomar como una alternativa a la restauración. El paciente siempre busca estética, busca función y busca finalmente algo más. Antiguamente la resistencia de los materiales de resina en dientes posteriores era muy difícil, no era predecible y eran materiales que duraban poco tiempo y no soportaban fuerzas de masticación y desgaste. Actualmente los fabricantes nos ofrecen muchas ventajas y finalmente podemos decir que las restauraciones a base de resina son tan durables como una amalgama. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un sistema que es Carisma Diamond, que nos ofrece grandes ventajas en la cuestión de opacidades, de tonalidades. Nos puede ayudar a generar una restauración multicapas muy estética. Y bueno, esto es lo que nos ofrece el fabricante. Es un restaurador universal que nos sirve para dientes anteriores y posteriores, lo cual nos hace también muy versátil porque no necesitamos tener kits diferentes a cada área de la boca, entonces un solo kit nos ayuda y eso también disminuye costos operativos. También se utiliza en cualquier tipo de restauración, por ejemplo, hablando de clases de Black, de la 1 a la 5 sin ningún problema. Podemos utilizarlo también para correcciones morfológicas, que ahora está muy de moda después de hacer algún tipo de tratamiento estético como lo es el blanqueamiento o aclaramiento o la ortodoncia. A veces algunos pequeños detalles los podemos finalizar con el uso de resinas. La reparación de resinas fracturadas o gastadas o reparación de cerámicas también es muy bueno. La caracterización de provisionales, a veces los materiales provisionales necesitan tener ciertas características para hacerlo cada vez más estético y la resina nos ayuda mucho. También nos sirve para reconstrucción de muñones, para ferulizaciones, etc. La verdad es que tienen muchos usos las resinas y eso nos hace nuevamente un material muy versátil. Este es Carisma Diamond. Este es el colorímetro, es muy fácil tomar el tono dental. Por supuesto sabemos que existen muchas características para tomar un buen tono dental, una buena iluminación, siempre una segunda opinión, dientes limpios, de preferencia con una profilaxis previa, que no estén deshidratados, por supuesto antes del aislado, para tener una tonalidad lo más cercana posible y tener resultados ópticos adecuados. Esta es la parte de atrás del colorímetro, donde afortunadamente el fabricante nos pone todas las opciones que tenemos para opacar en zona de dentina, zonas universales y zonas incisales o translúcidas. Esto nos ayuda a hacer tanto la técnica multicapa como la técnica de una sola tonalidad con los tonos universales. Aquí es un ejemplo de la translucidez desde una zona incisal.
hasta una zona de dentina. Si queremos opacar algún defecto óptico o queremos hacer alguna caracterización, esto nos ayuda. Y la verdad es que los efectos del material, hablando de manera óptica, son excelentes. Los materiales de resina tienen que estar acompañados, como les comentaba hace un rato, de sistemas adhesivos. Tiene que ser un conjunto y tiene que ser un equipo. Para seleccionar el material adhesivo adecuado, pues tenemos que conocer un poquito sobre los usos y sobre las indicaciones. Tenemos en el mercado desde sistemas adhesivos de multipasos hasta los nuevos sistemas adhesivos de un solo paso. Aquí lo importante es saber en cuáles casos está indicado, cómo se van a seguir los protocolos para tener un éxito en la restauración. Bueno, esta diapositiva siempre la pongo tanto en las pláticas como en la universidad con mis alumnos, porque aunque todo mundo habla de esto, es muy subjetivo hablar de humedad relativa. Cuando hablamos de adhesión y hablamos de sistemas adhesivos, necesitamos hablar de superficies. La superficie dental ahora tiene que estar húmeda o una humedad relativa, como dicen los autores o los instructivos de los fabricantes, para que esto funcione. Antiguamente, cuando empezaban los sistemas adhesivos, tenían que estar completamente secas las superficies para que pudieran actuar. Ahora es justo lo contrario, tiene que estar con una humedad relativa, pero no deshidratado. Un tejido deshidratado puede generar hipersensibilidad y un tejido con demasiada humedad puede generar fallas adhesivas. Entonces es a veces difícil de entender el concepto de humedad relativa, pero una vez que lo dominamos es una facilidad para el éxito de las restauraciones. Todo este conjunto de material restaurador también tiene que ver con equipos de fotocurado, y un equipo de fotocurado de buena calidad también nos va a ayudar a que la polimerización sea la adecuada, a que no queden radicales libres y también vayamos disminuyendo los riesgos de hipersensibilidad o los riesgos de desalojo del material. Para eso, bueno, sugerimos que los equipos de fotocurado tengan tanto un mantenimiento constante como una verificación por medio de radiómetros para saber si estamos utilizando la potencia adecuada y dando los tiempos adecuados para la polimerización del material. Bueno, esta diapositiva la pongo porque a veces no damos un fotocurado completo, a veces quedan algunas zonas sin fotocurar o quedan unas zonas, digamos, sobre fotocuradas. Eso nada más es una cuestión como de entender que todas las superficies del material tienen que estar polimerizadas y sobre todo con una potencia adecuada. Algunos equipos de fotocurado pueden no darnos la potencia, sobre todo en material restaurador muy opaco, muy oscuro o en grandes bloques de resinas. Por supuesto, el mantenimiento en cuanto a desinfección, en cuanto a limpieza, en cuanto a esterilización, pues por supuesto es indispensable. El manejo de la resina también es muy importante porque a veces corremos el riesgo de tener contaminación cruzada, tanto química como bacteriológica. Por ejemplo, si nosotros tenemos contacto de los guantes o de las manos con fluidos bucales y después tocamos los envases de resina o el mismo material de resina y después lo tapamos y lo almacenamos sin antes desinfectarlo, pudiéramos tener esa contaminación cruzada. Pero también si tenemos contacto con otros materiales dentales y lo tapamos de manera inadecuada o no lo tapamos herméticamente, podemos generar problemas con el material. Entonces, el manejo, como verán en estas diapositivas, es muy importante. Extruir el material en una loseta, tomarlo de la loseta y no directamente de la jeringa sería lo más adecuado. A grandes rasgos, esto es lo que quiero comentarles en cuanto a las resinas para poder platicar un poquito sobre algunos casos clínicos. Vamos a ver algunos casos clínicos para poder ver el manejo de estos materiales. En esta diapositiva, me gusta tomar algunas fotografías. Esta es una fotografía de una guía óptica de una lámpara de fotocurado y aquí alcanzamos a ver las fibras de la guía. Vamos a ver un caso clínico. Es algo muy sencillo en este aspecto. Es un diente de un joven, un muchacho muy, muy jovencito de 14 años que ya le interesa tener unos dientes sin este problema de color.
Entonces, el paciente se va a someter a un tratamiento de ortodoncia después, pero necesitamos ver resultados antes. Entonces, hacemos un mock-up, que es una simulación o una maqueta de la restauración para saber cuánto material tendríamos que colocar para opacar el problema. Tomamos la tonalidad, lo que estábamos comentando hace rato. Todavía no tenemos ningún tipo de preparación para saber si solamente podríamos colocar el material y lograr la estética adecuada o tendríamos que hacer una mínima intervención en la zona de esmalte. Decidimos hacerlo así, se hizo una microabrasión, no fue suficiente por supuesto, es una mancha muy profunda. Entonces hicimos el aislado, empezamos a preparar y aquí nos ayudamos de un kit que tiene la empresa para fresado, que es el Adhesive Kit. Son fresas de diamante de diferentes tipos de granos que nos ayudan a hacer una intervención adecuada, un desbaste óptimo del diente para poder favorecer la restauración y la adhesión. Aquí está el caso ya con la mínima intervención. Se observan todavía algunas manchas, sin embargo estas decidimos no quitarlas en este momento para que después de que se haga la ortodoncia pudiéramos pensar en un blanqueamiento o en otra sesión de microabrasión. Aquí tenemos que decidir cuál es el sistema adhesivo que vamos a utilizar. Aquí que estamos prácticamente trabajando sobre esmalte o sobre dentina superficial, muy poca dentina superficial, decidimos utilizar un sistema de 2 pasos como Gluma 2-Bond o 2-Bond. Este material o este sistema adhesivo necesita previamente un tratamiento ácido con la superficie y después aplicar el sistema adhesivo. Gluma 2-Bond es un adhesivo monocomponente, es fotopolimerizable, está indicado para la fijación adhesiva. La gran ventaja de este material es que tiene una acción desensibilizante, pero requiere tratamiento ácido. Entonces, si vamos a hacer un acondicionamiento previo, debemos de tomar en cuenta lo que comentábamos hace un rato, no deshidratar las superficies, mantener una superficie con humedad relativa y siempre aislado para que no tengamos riesgo de contaminación de superficies. El protocolo adhesivo, bueno, pues creo que todos lo conocemos en cuanto a los multipasos. Obviamente el aislado es muy importante, principalmente con dique de hule, que sería lo ideal. La preparación, por supuesto, que ya lo vimos en el caso. Protección pulpar si fuera necesario. Y aquí hay que tener un poco de cuidado con utilizar medicamentos que sean compatibles con las resinas, compatibles con el contacto de medicamentos ácidos como lo es el ácido grabador y aplicarlo para después hacer el protocolo adhesivo. Se tiene que dejar actuar el medicamento para que penetre, para que se formen los tags, utilizar un poco de aire para adelgazar la capa y poder evaporar los solventes y polimerizar. Es muy importante que después de hacer este protocolo adhesivo no haya contaminación de superficies. Es muy fácil cuando no tenemos un aislado que volteamos al área donde tenemos los materiales para dosificar las resinas y el paciente de manera inconsciente o consciente pueda colocar la lengua o pueda cerrar la boca y contaminar las superficies. Por esa razón es que es muy importante utilizar un aislado absoluto y el dique de goma es la mejor opción. Este es el caso entonces, hacemos el grabado ácido. Aquí, por ejemplo, para evitar el sobregrabado a otros dientes contiguos, utilizamos una cinta protectora, en este caso es una cinta de teflón, que nos ayuda a evitar el grabado de otros dientes, y utilizamos una técnica de grabado total para tener una amplia superficie adhesiva. Lavamos adecuadamente y, por supuesto, tomando en cuenta los tiempos. El fabricante nos va indicando el tiempo adecuado dependiendo de la concentración del ácido grabador y es muy importante que lo tomemos en cuenta. El sobregrabar o tener una superficie grabada de manera inadecuada puede afectar el sistema adhesivo. Colocamos, por supuesto, en este caso el sistema Gluma. Es importante utilizarlo, dosificarlo, en el momento justo en el que se va a utilizar
dosificarlo tiempo antes o dosificarlo de manera inadecuada hace que los solventes se evaporen antes de tiempo, modifiquemos la viscosidad y podamos tener fallas adhesivas o en algunos casos más extremos hipersensibilidad posoperatoria. Aquí está, por ejemplo, ya la superficie con el chorro de aire para adelgazar la capa, para evaporar solventes. Toda el área donde estuvo grabado tiene que estar protegida con sistema adhesivo. No debe de estar en ninguna zona grabada sin protección. Y por supuesto el fotocurado. En este caso utilizamos una lámpara Translux que nos ayuda a favorecer la polimerización del material. Tenemos una muy buena potencia de luz y dando los tiempos adecuados. Aquí por cuestión de fotografía no se coloca directamente en el diente, pero tratamos de colocarlo lo más cercano posible a la superficie dental sin hacer contacto para que no contaminemos la punta de la lámpara, pero sí dejando los tiempos adecuados para lograr una buena polimerización. Y en este caso, bueno, pues la restauración es muy simple. Utilizamos 3 capas de resinas. Utilizamos una capa opaca para poder enmascarar esta zona profunda donde todavía tenemos alguna mancha blanca. Después utilizamos una resina universal y por supuesto al final una resina clear o una resina clara para poderle dar un efecto opalescente en el esmalte y que se vea muchísimo más natural. Si se dan cuenta, la cavidad es muy conservadora, tenemos una buena mimetización del material, el manejo es muy adecuado. Me regresé una diapositiva porque vean qué material o qué instrumento es el que estamos utilizando, que es un Plasma Coat, que es un instrumento de la casa comercial Heros-Kulser, que nos ayuda a tener un buen manejo del material, no se pega y nos deja una superficie muy muy lisa. Aquí están las capas de resina, por supuesto vamos fotocurando cada una de las capas. Podemos utilizar un pincel para dar textura. Acuérdense que los dientes no son completamente lisos, necesitamos dar texturas adecuadas, utilizar lupa sería adecuado para ir observando todas las texturas, todas las características topográficas y podemos dar un terminado adecuado. Aquí está el pincel. Una vez terminando la obturación, damos la polimerización final y aquí bueno, hay muchas opciones en cuanto a manejo de la capa inhibida de oxígeno. Una puede ser utilizar un inhibidor de oxígeno como lo es la glicerina o algún otro material adecuado o sobreobturar y después recortar los excedentes. Yo prefiero utilizar un inhibidor de capa y después utilizar ya los sistemas de pulido. En este caso el sistema IPOL, que nos ayuda mucho porque son fresas de diamante de diferentes granos, grano fino y grano extra fino, y puntas de goma de un solo paso que nos ayuda a tener una superficie tersa, pero respetando la textura, que es lo que dimos durante la restauración, y nos deja una superficie donde difícilmente se va a atrapar placa bacteriana, pero va a tener un aspecto lustroso. Esta es una de las copas de goma que nos ayudan mucho a tener ese aspecto. Y al final normalmente utilizamos algún pulidor extra, como lo es en este caso una pasta de diamante de 1 micra o de 0.5 de micra, para dar un efecto muchísimo más agradable y sobre todo cuando el paciente toque la restauración con la lengua no sienta una diferencia entre la superficie dental y la superficie restaurada. Y aquí tenemos el resultado final. Ya una vez que está rehidratado el diente, podemos observar las características y el paciente se va, la verdad que muy contento. No tuvimos que hacer una intervención máxima. Acuérdense que es un paciente muy joven que necesita un tratamiento después de ortodoncia y necesitamos cuidar mucho el tejido para poder después hacer la adhesión de los sistemas de brackets. Este es el resultado final después de un tiempo y está bastante estable en cuanto a tonalidad y en cuanto a pulido, a superficie pulido. En cuanto a las restauraciones posteriores, tenemos 2 opciones. Una puede ser una restauración directa y una restauración indirecta.
Si nos da tiempo, vamos a ver dos casos de restauraciones indirectas para que vean los diferentes procedimientos. Uno puede ser en restauraciones como en este caso, que es una clase 1 compuesta, donde no requerimos dados de trabajo, pero decidimos hacerla indirecta, primero porque el paciente, bueno, pueden ser muchas las causas. Una, que el paciente no pueda tener la boca abierta mucho tiempo por algún problema articular. La otra es para facilidad del modelado, es mucho más fácil modelarlo fuera de boca. Y la otra cuestión, que también es de las muy importantes, es que la contracción de polimerización se va a dar fuera de boca, en un dado de trabajo o en un modelo de trabajo, y no en la cavidad dental. Eso nos ayuda a disminuir también la hipersensibilidad y la deflexión de paredes. El aislado, por supuesto, que es muy importante en todos los casos. El diagnóstico también, por ejemplo, aquí que hay una restauración previa, es muy importante hacer pruebas de sensibilidad para saber el estado de la pulpa, el estado de salud de la pulpa, hacer por supuesto también un diagnóstico periodontal. Siempre debemos de trabajar sobre superficies sanas, limpias, y sobre todo comentándole al paciente que todas las restauraciones requieren un mantenimiento y requieren cuidados. Entonces hacemos la remoción de la restauración afectada. En este caso utilizamos una fresa de carburo que nos va a ayudar a eliminar la amalgama de una manera rápida sin generar calor para no tener vapor de mercurio, que es tóxico, y utilizando siempre una gran irrigación de agua, una refrigeración adecuada para poder hacer el retiro de la restauración. Aquí lo ven, miren, en lugar de pulverizarla y que se vaya todo el material de amalgama al drenaje, lo podemos cortar, lo podemos recuperar y podemos hacer el desecho de una manera adecuada como lo marcan las normas. La ventaja de este tipo de fresas es que nos cortan el metal y nos van a preservar el tejido para después decidir qué tipo de cavidad vamos a hacer y con qué tipo de instrumentos rotatorios. En este caso vamos a utilizar otra vez fresas de diamante. Aquí tenemos la cavidad ya limpia, sin el material de base, sin el material restaurador defectuoso, y observamos cómo está el tejido. En algunas ocasiones la óptica que nos entrega este tipo de cavidades nos puede engañar y podemos hacer un sobretratamiento, un sobrefresado. Entonces, para disminuir este riesgo, podemos utilizar algunos medios de diagnóstico, y lo más común y lo más fácil y sobre todo económico es utilizar un indicador de caries, que hay muchos en el mercado. Este es de los más simples que se pueden encontrar. Es un indicador de una tonalidad verde que se deja unos cuantos segundos, se lava con agua y podemos observar las zonas pigmentadas. En cuanto a fresado, pues bueno, ya todos sabemos que las superficies de dentina profunda o tejido reblandecido pues se tendrían que trabajar con fresas de carburo. Entonces, lo que hacemos, principalmente utilizamos baja velocidad para disminuir los riesgos de daño pulpar. Y en ese caso utilizamos un sistema adhesivo de autogravable o autocondicionante. Esto es porque tenemos más dentina expuesta, necesitamos disminuir el riesgo de hipersensibilidad, obliterar túbulos dentinarios por medio de los sistemas adhesivos y no tener el riesgo de, utilizando un grabado ácido, tener el riesgo de hipersensibilidad. Es un sistema fotopolimerizable de un solo paso que no requiere acondicionamiento ácido, pero que sí en algunas ocasiones, para aumentar la longevidad del material y para aumentar la estabilidad adhesiva, podemos utilizar un grabado selectivo, que lo hacemos solamente en la zona de esmalte. Y también, al igual que el otro sistema de gluma, nos ayuda a tener un efecto desensibilizante. El protocolo adhesivo es muy similar, lo único que cambia es que no hacemos grabado total o hacemos un grabado selectivo, y en el caso de las cavidades profundas podemos utilizar algún tipo de base o forro cavitario. En este caso pues un ionómero de vidrio sería lo ideal para tener una protección pulpar adecuada.
Y esto es más o menos lo que hacemos en la clínica. Hacemos obviamente el diseño de cavidad y hacemos una limpieza. En este caso una limpieza primero mecánica por medio de una pasta abrasiva y después hacemos una limpieza química por medio de clorhexidina o algún medicamento de desinfectante. Todos los protocolos adecuados, hay que revisar las instrucciones de los fabricantes. Esta es la clorhexidina al 2%, la dejamos 1 minuto y eliminamos el excedente. Aquí es importante, igual que en todos los casos, no deshidratar las superficies, utilizar microsucción, utilizar pellets, utilizar algodón esterilizado o algún tipo de medio que nos pueda eliminar el excedente de agua sin deshidratar. Y aquí vemos entonces la superficie ya limpia, la característica que nos ayuda también de manera visual a saber que ya es un tejido sano es la superficie brillante. Ya no se desprende con instrumentos y podemos entonces hacer la protección pulpar. En este caso utilizamos un ionómero de vidrio modificado con resina para hacer solamente la protección en las zonas profundas y tener disponible todo el área de dentina para el efecto adhesivo. La superficie nuevamente tiene que estar con humedad relativa, limpia y por supuesto con dique de hule. El fotocurado del material de forro cavitario, liner o base. Y este es el grabado selectivo. Solo lo vamos a colocar en el cabo superficial de esmalte para tener una superficie herméticamente sellada y toda la parte de dentina va a ser el efecto de autocondicionante. Vamos a eliminar el ácido grabador, puede ser con microsucción de inicio y después con lavado a chorro de agua. Y el sistema adhesivo. Acuérdense que todos los sistemas adhesivos los tenemos que frotar, dejar actuar de 15 a 20 segundos, eliminar los excedentes y después fotocurar. En este caso vamos a utilizar una técnica de incrementación oblicua donde vamos a hacer contacto con el mínimo de superficies posibles para no tener el factor C de contracción o poderlo controlar, y empezamos a hacer el primer incremento de forma oblicua. Después hacemos el siguiente incremento, este es el plasma coat, que nos ayuda a tener un muy buen control y tener una anatomía adecuada desde el inicio. Esta es la segunda capa y así lo vamos llenando toda la cavidad, jugando con las opacidades, con los tonos, en algunas ocasiones hasta con tintas caracterizadoras para tener una superficie lo más parecida posible a un diente natural. Este instrumento nos ayuda también a ir marcando los surcos, tanto los principales como los accesorios. Este es otro instrumento que es un Pecatoma el número 3 para dar espacio a las tintas caracterizadoras. Y vamos haciendo toda la incrementación, por supuesto fotocurando entre capa y capa para no tener el riesgo de una contracción por volumen. Aquí está la restauración terminada, todavía nos falta la parte de caracterización o maquillaje. Este es el espacio que damos con los instrumentos y después con algún otro instrumento adecuado podemos caracterizar. Aquí tenemos por ejemplo resinas blancas o bleach para tener un efecto de óptico en las vertientes. Y vean, tenemos que ir jugando un poquito con las tonalidades. El efecto de contraste de color nos ayuda a no tener una superficie plana, una superficie sin vida. Lo más parecido posible a un diente natural es lo que nos ayuda a tener una restauración con vitalidad. Aquí está terminada la restauración. Utilizamos un sellador de superficies y un inhibidor de oxígeno para terminar la polimerización, y siempre todas las restauraciones deben de estar terminadas con pulido, eliminando los excedentes, dando contorno, quitando algún tipo de superficie inadecuada que no atrape placa bacteriana. Y este es el terminado final. Ya tenemos una superficie lustrosa pero con textura y y características adecuadas para que sea agradable a la vista. El siguiente caso clínico es una restauración indirecta también en posterior.
donde necesitamos utilizar, son 2 dientes, es una paciente que no tiene mucha facilidad de apertura. Tenemos una foto inicial donde hay restauraciones desajustadas, pigmentadas, que por supuesto se ve que se hicieron en diferentes tiempos. Hay que cambiarlas, ya empieza a haber algo de hipersensibilidad. Aislamos por supuesto y empezamos a eliminar la resina. La amalgama, se dieron cuenta, la eliminamos con una fresa de carburo, la resina la eliminamos con una fresa de diamante, y la ventaja es que podemos utilizar la misma fresa de preparación para eliminar la resina. Aquí está la cavidad, empezamos a observar algunos medicamentos que no tienen compatibilidad química con la resina y pudiera ser una de las causas del fracaso. Entonces damos el diseño de cavidad adecuado. Las fresas, por ejemplo, este tipo de fresa que nos ayuda a tener una superficie en las paredes adecuada, una expulsividad ideal para que tenga tanto resistencia como vía de inserción y que tenga también una resistencia adecuada. Eliminamos el tejido cariado o afectado, otro tipo de fresas, y entonces ya una vez terminando la cavidad podemos decidir, dependiendo de la profundidad y de la cercanía pulpar, podemos decidir si hacemos algún tipo de recubrimiento indirecto, algún tipo de liner o simplemente sistemas adhesivos para obliterar los túbulos dentinarios. En este caso, bueno, sí decidimos bloquear algunas retenciones por medio de ionómero de vidrio para hacer una mínima intervención, todo el protocolo de desinfección de cavidades. Aquí está ya en algunos puntos, como ustedes pueden observar, ya los liners de ionómero de vidrio, y entonces tomamos una impresión. Aquí debemos de recordar que una restauración indirecta o una incrustación inlay-onlay es un aditamento de precisión, y como tal debemos de tomar en cuenta que todos los pasos que nosotros sigamos para hacer la restauración cuentan para tener éxito o fracaso. Entonces necesitamos utilizar un sistema de impresión que tenga fidelidad, que tenga estabilidad dimensional y que tenga todas las características para tener justamente esa precisión que buscamos con este tipo de restauraciones. Entonces hacemos, seleccionamos la cucharilla, colocamos sistema adhesivo para material de impresión, que normalmente no se utiliza y es uno de los grandes problemas, porque a veces tomamos impresión, se desprende la cucharilla del material de impresión y empezamos a tener fallas, y a veces no nos damos cuenta de este tipo de fallas. Por eso es muy importante utilizar un adhesivo para las cucharillas. Utilizamos en este caso un sistema de masilla con material ligero y lo tomamos en un solo paso. Aquí también hay que tener en cuenta que cuando tomamos la impresión debemos de tomar tiempos. El fabricante nos indica cuál es el tiempo mínimo en boca para que no haya una deformación permanente del sistema de impresión. El registro interoclusal o registro de mordida también es muy importante, porque si nosotros seguimos todos estos pasos, cuando cementemos la restauración, el paciente la debe de sentir a gusto, la debe de sentir prácticamente como si fuera su muela natural o su diente natural. Esto, al tener que utilizar un material que se va a trabajar fuera de boca, necesitamos tener una restauración temporal mientras podemos ver al paciente nuevamente. Entonces, en este caso, la obturación temporal es una obturación a base de resina fotopolimerizable que están fabricadas específicamente para este caso. Aquí está el material de impresión. Utilizamos VarioTime, que es un sistema de impresión, como les comentaba, masilla y ligero. El registro interoclusal, y hacemos el articulado de los modelos para tener el control tanto al momento de la obturación, de la fabricación, de la restauración, como al momento del pulido para checar los puntos altos de contacto. Aquí está el yeso, es un Moldstone de color verde que a mí me gusta mucho porque es un yeso tipo 4 que nos ayuda a tener resistencia, que nos ayuda a tener exactitud y por supuesto que es suficientemente fuerte para hacer todos los trabajos de laboratorio. Y un sistema de separación.
En este caso, un separador de esta marca puede ser, o un insulating gel de la marca Herosculcer. Y empezamos a hacer la restauración igual como lo haríamos en boca, pero ya no tenemos el riesgo de que haya contracción por polimerización dentro de la cavidad dental. Ya no tenemos el efecto de flexión de paredes, no tenemos el efecto de factor C, y disminuimos mucho el problema de hipersensibilidad. Todo esto se va a dar fuera de boca, y cuando lo cementemos, lo único que va a contraer es la pequeña capa de cemento. Entonces vamos haciendo la restauración con las mismas resinas que utilizamos para restaurar. Podemos bajar el antagonista o ocluir con el antagonista para verificar los puntos de contacto y hacerlo funcional. El hecho de hacerlo funcional es que tenga puntos de contacto para lograr la masticación, pero que no interfiera en los movimientos mandibulares. Esto es una forma de caracterización, primero con resinas, después con tintas, y lo vamos haciendo como en el caso anterior de directas. En este caso vean como una resina para esmalte, una resina clear, nos ayuda a tener estos efectos donde ponemos las tintas caracterizadoras, sellamos con resina la superficie, pero no se pierde esas características ópticas. Sellador de superficies al final, y siempre se recomienda pulirlo antes de llevar a boca para que tenga ya una superficie tersa, y cuando cementemos lo único que tenemos que pulir es el cabo superficial o la zona de adhesión. Aquí están las restauraciones terminadas. Aquí se observan algunas zonas todavía de restos de material de separación. Entonces hay que limpiar, hay que preparar superficies tanto dentales como de la restauración para que cuando se haga la adhesión no tengamos contaminantes. Entonces aquí estamos revisando la oclusión con papeles de articular adecuados, grosores adecuados. Y por ejemplo, para hacer un recontorneo o eliminar puntos prematuros de contacto, podemos utilizar este kit que a mí me gusta mucho, es muy fácil de utilizar, que es el Toolkit de Signum. Esto nos ayuda a utilizar fuera de boca un sistema de pulido adecuado, muy fácil de utilizar, que nos ofrece una superficie al alto brillo prácticamente en muy pocos pasos. Este es uno de los pasos. Utilizamos este disco, utilizamos pelo de cabra, utilizamos mantas y terminamos con restauraciones perfectamente pulidas. Eso lo probamos en boca, y ya una vez que está probado en boca preparamos superficies. Una forma de preparar superficies es por medio de microarenado, o podemos utilizar el asperado de la superficie por medio de fresas. A mí las fresas no me gustan para generar esas rugosidades, porque corremos el riesgo de gastar de más y aumentar ese espacio para el cemento. Un arenado de 50 micras sería lo ideal. Aquí están las restauraciones terminadas, arenadas y preparadas para la cementación. Eliminamos de boca las restauraciones temporales para verificar el ajuste de las restauraciones indirectas. Si todo el control de calidad nos indica que podemos cementar, entonces anestesiamos y aislamos el cuadrante o la boca para cementar. Aquí están las pruebas. Como son clase 1, no las puedo presionar porque empieza a actuar la saliva como un adhesivo y ya no se pueden sacar tan fácilmente. Entonces las probamos, vemos el ajuste, la sacamos para desinfectar y hacer toda la preparación de superficies, y seleccionamos el material de cementación. En este caso vamos a utilizar iCem. Es un cemento de resina autoadhesivo, es radiopaco, lo cual nos ayuda a tener un control si hubiera excedentes, sobre todo en zonas proximales, y también para tener un control en cuanto al efecto de adhesión. Tiene un fraguado dual cuando no tenemos acceso a la luz, por ejemplo, en restauraciones metal cerámico, metal resina, o incluso en restauraciones muy profundas donde no tenemos la seguridad de que la luz llegue. Y por supuesto la liberación de flúor, que nos ayuda a mantenerlo libre de caries. Aquí están las indicaciones. Es muy versátil el material, es de automezcla, lo cual nos ayuda a disminuir tanto los riesgos de dosificación
como los riesgos de integración de burbujas de aire. Se puede utilizar prácticamente en todos los casos, excepto en carillas. El protocolo, bueno, ya lo vimos más o menos: retirar la restauración provisional, probar la restauración, el aislamiento una vez que estamos seguros de que se puede cementar. Y este aislamiento, pues sí, de preferencia que sea con dique de goma, porque en pacientes que pudieran tener mucha salivación, corremos el riesgo, igual que en las restauraciones directas, de contaminar superficies y de tener fallas adhesivas. La selección del agente cementante, que por supuesto es con AICEM, la fijación de la restauración, el ajuste oclusal y el acabado y pulido. Es un protocolo muy sencillo, con muy pocos pasos, que nos asegura el éxito y sobre todo prácticamente sin hipersensibilidad postoperatoria. La preparación es la misma que cuando hacemos directas. Vamos a preparar superficies: limpieza mecánica, limpieza química. En este caso sí prefiero silanizar la superficie para asegurar una adecuada superficie de la restauración solamente, por supuesto. Aquí tenemos la dosificación del sistema de cementación directamente en la cavidad. Es muy fácil llevarlo a la cavidad, la punta es muy fina. La dosificamos, asentamos la restauración y aquí lo ideal sería que trabajáramos a 4 manos, para que mientras el asistente o la asistente nos mantiene estable la restauración, el operador puede eliminar los excedentes, y hasta que tengamos limpia la superficie, entonces podemos hacer el fotocurado. Siempre pasando hilo dental. Hay que evitar que se unan los dientes. A veces el problema viene después con los problemas periodontales, entonces hay que dejar puntos de contacto libres para que pase el hilo dental y tengamos un periodonto sano. Aquí está la otra restauración. Sí, cuando son múltiples restauraciones, por ejemplo en este cuadrante, sí hay que cementar una por una. El quererlo hacer los dos al mismo tiempo, corremos el riesgo de que alguno falle o que se queden excedentes en zonas donde no vemos. El fotocurado de todas las superficies. Y una vez que está terminado, vean cómo se mimetiza muy bien el material restaurador, se ajusta muy bien. Podemos hacer el terminado y pulido. Por supuesto, si ya hicimos todo el trabajo previo del laboratorio, solo vamos a trabajar el cabo superficial o la zona de unión, las gomas de un solo paso, que son buenísimas, y la superficie terminada. Una vez que terminamos el procedimiento, podemos eliminar el aislado absoluto y checar la oclusión. Vamos a ver una restauración indirecta utilizando dados de trabajo, porque a veces en una restauración directa el problema son los puntos de contacto. Cuando hacemos clases 2, el problema es que las áreas o puntos de contacto pueden ser insuficientes, inadecuadas o sobreextendidas, y eso se traduce en enfermedad periodontal. Entonces, una forma de hacerlo predecible es por medio de dados de trabajo o de restauraciones indirectas. Entonces, aquí por ejemplo tenemos restauraciones defectuosas, una restauración fracturada en zona proximal. Entonces vamos a hacer la remoción de la restauración antigua, el aislado. Entonces observamos cómo ya hay separación de tejidos. Vamos a eliminarlos. Otra vez, algunos materiales posiblemente no adecuados para utilizarse debajo de una resina. Mínima intervención, solamente tejido reblandecido, tejido enfermo o afectado, por medio de indicadores de caries o de experiencia en cuanto al uso de instrumentos para eliminar tejido. La protección pulpar es muy importante, sobre todo en casos donde haya riesgo de caries. Un ionómero de vidrio sería la mejor opción. Y otra vez el sistema de impresión VarioTime de un solo paso. Utilizamos masilla, utilizamos ligero para tener una fidelidad adecuada de las impresiones de las cavidades. Tenemos una clase 2, entonces vamos a hacer dados de trabajo, dejamos al paciente con una restauración temporal, le damos instrucciones al paciente porque como estos materiales no están adheridos a la superficie,
podemos correr el riesgo de que se desalojen. Entonces vamos a darle indicaciones, vamos a explicarle qué puede y qué no puede comer mientras está este tipo de material en boca. Y les comentaba hace rato que los materiales funcionan y las restauraciones indirectas funcionan porque son aditamentos de precisión. Pero esa precisión se tiene que llevar a cabo tanto dentro de boca en el consultorio como fuera de boca en el laboratorio. Y esa precisión tiene que ver con las instrucciones del fabricante. Por ejemplo, el hecho de medir los polvos, el yeso, en este caso moldes son tipo 4, medir el agua, utilizar un agua destilada o bidestilada para tener un control adecuado y un éxito predecible, utilizar vibradores, utilizar todos los protocolos que creo que todos conocemos, pero que a veces no llevamos a cabo por cuestión de tiempo. Pero todo eso se traduce al final del tratamiento en una restauración herméticamente sellada, estable y sin hipersensibilidad postoperatoria. Aquí vamos a hacer un dado de trabajo. Aquí estamos utilizando un sistema de perforación para pines. Podemos utilizarlo de manera manual con una fresa de motor de banco o de baja velocidad. Utilizamos pines con camisa metálica para que no haya rotación y no haya modificación en el punto de contacto. Y bueno, creo que todos sabemos más o menos cómo se hacen los dados de trabajo. Hacemos el registro interoclusal y el articulado de los modelos, material de separación, y aquí observamos la caja proximal. Entonces, la ventaja de hacerlo fuera de boca es, como les comentaba hace rato, tener un punto de contacto, un área de contacto adecuada, en el punto adecuado para que respetemos los tejidos periodontales y que no tengamos empaquetamiento de alimento. Aquí está la dosificación de la resina en la loseta, lo topamos con plasma coat y empezamos a hacer la restauración. Yo normalmente empiezo con la caja proximal y vamos haciendo la anatomía para que la convirtamos en una clase 1 y después obturamos la clase 1, que es lo más fácil. Eso es uno de los instrumentos que utilizamos, o el kit de instrumentos que utilizamos tanto en boca como en el laboratorio, que nos ayuda a tener una facilidad en el modelado y una anatomía adecuada. Miren, aquí está, por ejemplo, ya empezamos a hacer el cierre de la caja proximal, el contorno, empezamos a tener la cresta marginal y el área o punto de contacto. Ya después de esto, la verdad es que lo demás es muy fácil. Aquí está nuestra área de contacto. Nosotros podemos decidir en qué punto sería lo ideal y cuál tendríamos que rebajar para tener una salud periodontal. Aquí está la restauración casi terminada. Falta el maquillaje, pero vean los contornos. Es muy importante que sigamos los contornos oclusales para que cuando los cementemos en boca no tengamos problemas de puntos prematuros. La caracterización y el maquillaje, sellado de superficies, y ya terminando una restauración podemos continuar con la otra, que es muy fácil porque es una clase 1. Entonces hacemos otra vez el cierre de la cresta, incrementación cuspidia, y vamos fotocurando cada una de las capas, igual que en boca, no mayores a 2 milímetros, dependiendo de la opacidad y de la tonalidad, caracterizaciones, tintas, y terminado la restauración. Prácticamente es lo mismo que vimos en el caso anterior, pero con la diferencia de que aquí hicimos dados de trabajo e hicimos la restauración del punto de contacto. La polimerización en la zona negativa o donde no llega la luz, en este caso podemos hacerlo con la misma lámpara o con algún sistema de polimerizado fuera de boca, pues en algún horno, alguna fuente de calor o presión para que se termine de polimerizar o de convertir a polímero. Y la preparación de superficie exactamente igual. Utilizamos un microarenador con arena de 50 micras. Terminamos las superficies preparadas. Vean cómo ya no se observa ningún contaminante ni de yeso ni de material de separación. La superficie totalmente lustrosa con el toolkit de Signum. Probamos las restauraciones y verificamos el punto de contacto con un hilo dental. Si todo está bien, podemos proceder al cementado,
Preparamos superficies igual que en los casos anteriores, utilizamos un adhesivo adecuado, en este caso ICEM, que sería una forma muy sencilla y muy predecible de hacer la cementación. Terminamos el pulido y quitamos el aislado. Entonces de esa manera tenemos una restauración terminada, agradable, funcional, estética y sobre todo predecible. Y por último, para no dejar tan aburridos a nuestro auditorio, vamos a ver una forma divertida de hacer odontología por medio de la versatilidad de las restauraciones. Y esto es, ahora que vienen los días de Halloween, pues es hacer caracterizaciones. En este caso es mi niña, que le vamos a hacer unas restauraciones para Halloween, que es muy fácil. Por supuesto, esto no es nada científico, esto es meramente divertido. La odontología también tiene que ser divertida y esto es por medio de un acetato. Vamos a hacer la caracterización. Hacemos el modelado, el pulido, la caracterización y terminamos. Y así podemos decirle al paciente que no solamente la estética es adecuada, sino también la prevención. Pues yo espero que les haya gustado la plática. Es una forma de ofrecer al paciente restauraciones estéticas, funcionales, predecibles, libres de hipersensibilidad y sobre todo que podemos hacer cualquier dentista en el consultorio dental. Ojalá que les haya gustado. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias.